Bueno, vamos a continuar con este tema que siempre genera muchas inquietudes entre todas las personas, sobre todo los que están criando hijos, porque siempre una de las preocupaciones más frecuentes es la salud bucodental de los chiquitillos de la casa. Así que queremos abrir un espacio para que usted también pueda salir de dudas y le pueda preguntar directamente al odontopediatra Adrias Rupert, quien es nuestro invitado en este segmento. Recordarles que pueden plantearle al doctor Rupert sus preguntas, ya sea por escrito en el Facebook de Buen Día o también puede hacerlo a través del 6087-7777, que es el número de teléfono que utilizamos como WhatsApp para que nos estén contactando. Doctor, un placer. Como siempre, para Bienvenido. mí un placer, y usted sabe que estos espacios siempre trato de sacarles el máximo provecho. Vamos, por eso vamos sin mayor demora a comenzar. La primera pregunta que yo estoy casi seguro, sin necesidad de ser experto, que los papás le hacen a usted cuando llegan al consultorio es: doctor, ¿cuándo tengo que traer a mi chiquito a su primera revisión? Claro, siguiendo la literatura, la respuesta puntual a esa pregunta es: el momento exacto coincide alrededor de los 6 meses de edad. ¿Por qué a los 6 meses de edad? Porque usualmente a los 6 meses de edad se da la erupción del primer diente temporal. Más sin embargo, actualmente tenemos tendencias y pues filosofías un poco más contemporáneas, modernas, que lo que nos dicen es que hay ciertos asesoramientos que incluso inician desde la etapa del embarazo de la mamá. Entonces, vea usted qué interesante es que hay ciertas cosas que podemos ir modificando desde el embarazo para que cuando ya llegue el momento del nacimiento de este niño, la mamá ya esté un poco más preparada de las cosas que le van a ir sucediendo con el crecimiento de este niño. Doctor, cuando un chiquito tiene 2 o 4 dientitos apenas, los papás a veces piensan que aún no es necesario lavarlos. ¿Eso es correcto? No, la recomendación es, desde la salida del primer diente, tenemos que iniciar con higiene. Tal vez incluso se recomienda, si ellos empezaron a realizar la higiene a la salida del primer diente, van un poco tarde. Se recomienda incluso haber iniciado antes de la salida de los dientes. No precisamente por un tema de caries, sino por un tema de una estimulación temprana, que es importante. Antes de la salida de los dientes tenemos este reborde, que es el huesito en el que posteriormente se van a ir ubicando los dientes, que ahí se van a ir albergando en algunos casos residuos de la lactancia materna o de la leche o de lo que sea que vaya a tomar. Entonces es importante ir higienizando estas zonas, y también es importante ir higienizando la lengua. La lengua un poquito es más prioridad, porque tiene la dificultad de que en algunos casos esta lengua, si no se realiza una higiene, incluso puede llegar a padecer de un hongo. Entonces, se recomienda como cepillado, como tal, con la salida del primer diente, pero incluso antes de haber salido los dientes, ya se debe haber iniciado con el proceso de la higiene. ¿Y cuál es la forma correcta de asear los dientes? Claro, antes de que hayan salido estos dientes, la recomendación es envolvernos una gasita húmeda, se llama la técnica de la gasa, envolvernos una gasita, humedecerla, y el huesito parece como una herradura. Entonces, la idea es hacer un movimiento continuo y levantarnos. ¿Por qué un movimiento continuo? La idea es levantar todos estos residuos que están en esta superficie de una manera continua. A veces el problema es que hacemos este tipo de movimientos, entonces eso no funciona, porque si no, más bien estamos nada más como alterando los residuos que tenemos. Entonces, idealmente la recomendación es hacer un movimiento constante con una gasita húmeda. Ahora, doctor, hemos hecho esta pregunta muchas veces. ¿Se debe utilizar qué tipo de pasta dental? ¿Con flúor, sin flúor? Sí, se recomienda utilizar una pasta dental fluorada, mínimo 1000 partes por millón. La concentración debe ser 1000 partes por millón de flúor. En esa imagen que están viendo ustedes en casita, ahí más o menos tenemos una ilustración para que ustedes se den cuenta de las cantidades que tenemos que ir utilizando paulatinamente. Por eso es que es muy importante ir haciendo nuestras visitas periódicas. Por ejemplo, de la salida, la parte horizontal primera,
de la salida del primer diente a cuando el niño llega a tener las 8 muelitas, se recomienda medio grano de arroz. Yo no sé si ustedes recuerdan que en algún momento habían unos anuncios que hacían y le ponían, y a la pasta hasta le hacían un copete. Claro, ¿verdad? un colocho ahí. Un colocho, claro, a la semana estabas comprando, se te acababa la pasta en una semana. Ya la ciencia nos ha comprobado que dosificándola de esta manera podemos lograr que sea completamente efectiva. Entonces, pero que sí es importante, porque es que sí tenemos que ir a visitar a nuestro especialista, porque los requerimientos de pasta de cada niño son distintos y efectivamente las dosis varía de acuerdo a la cantidad de dientes, pero también de acuerdo a un tema de edad. Y es importante siempre recordar que, aunque como usted bien dijo, veíamos esos comerciales donde le hacían el colochito a la pasta. A la pasta, no es necesario, entiendo yo, ni siquiera llenar todo el cepillo, ¿verdad? No. El tema es la pasta dosificada de esta. Tal vez en niños sí somos un poquito más estrictos, porque se dice que ellos van adquiriendo el poder escupir de una manera eficiente alrededor de los 3 años. Entonces, ¿qué es lo que nosotros andamos buscando? Que no haya una ingesta sistémica que eventualmente pueda repercutir en la formación de estos dientes permanentes que se están formando. Entonces, por eso es que en niños tal vez sí tenemos que ser un poquito más estrictos. Tal vez en un adulto ya no va a tener un problema de una fluorosis dental o un tipo de este problema de alteración en sus dientes permanentes, pero simplemente no es necesario. O sea, la pasta dosificada en una manera, casi siempre la dosis es un frijol, un maíz dulce, vas a cumplir con los requerimientos y va a ser completamente eficaz. ¿Tan poquito como eso? Tan poquito como eso. Qué interesante, qué interesante. Recordarles que el doctor está aquí para contestar algunas de las preguntas que ustedes tengan. Entonces nos las hacen a través del Facebook, si lo quieren hacer por escrito, o a través del WhatsApp, que es el 6087-7777. ¿Cuál es el peligro de utilizar una pasta con flúor? Sí, en un niño que todavía no ha logrado, recapitulemos, ellos van adquiriendo el hábito de poder escupir a los 2 años y medio, 3 años. Pero no es como que ellos de un pronto a otro adquieren este hábito, ¿verdad? Este es un hábito que nosotros en casa tenemos que constantemente estar estimulando. Lo que los papás me refieren que es lo más efectivo para estimular esto es el modelado. Que ellos vean a papá donde papá se enjuaga o escupe. Que ellos vean donde mamá realiza su cepillado y escupe. Entonces, efectivamente, este modelado es el que les va a permitir a ellos pues empezar con esta estimulación que eventualmente les va a permitir escupir. ¿Cuáles son los principales riesgos? Si hay una ingesta excesiva sistémica a los 6 años, pueden ser estos niños que sus dientes permanentes nacen con estas manchitas blancas, en casos más severos ya se ven como cafés y se empiezan a desboronar. Entonces, efectivamente, eso es lo que andamos buscando, que no haya una ingesta excesiva de flúor. Bueno, son las 9:33. Estamos conversando con el odontopediatra Adyas Rupert acerca de características del cepillo, características de la pasta, cómo debe ser la limpieza de los primeros dientes. Y vamos a dejar una pregunta en el aire, doctor, y es cómo debe ser el cepillo. Porque a veces la publicidad nos mete tanta información que creemos que el cepillo más conveniente para nuestros hijos es el que tenga más cosas y más cerdas cruzadas y más cuestiones de colores. Claro. Y a veces yo he aprendido con ustedes acá que a veces lo más sencillo es lo mejor. Es lo mejor, sin duda. duda. Pero es que vamos a venir a conversar de las características del cepillo. Perfecto. ¿Le parece? Claro que sí. Ya venimos. Seguimos conversando con el odontopediatra Adyas Rupert acerca de algunas características del cepillado, del cuidado dental en los niños. Había dejado una pregunta, que era cómo tiene que ser el cepillo ideal. Y le pregunto, haciendo énfasis en esto, en que de verdad muchas veces nos meten la idea de que el cepillo más chuzo, el que tenga más cosas, el que tenga... Es el más efectivo. Es más efectivo. Claro, Randall, vea, yo me pongo a veces en la posición de los papitos. Y yo me imagino cuando uno llega al supermercado y ve esa variedad, qué difícil la escogencia, ¿verdad? Sin duda alguna,
de los principales consejos que les puedo dar es que el cepillo debe ser recomendado por un profesional, porque no todos ocupamos el mismo cepillo. Pero hay ciertas características que sí son generales. Por ejemplo, idealmente se recomienda un cepillo de cerdas suaves. Y conste, esta recomendación es tanto para niños como para adultos. El cepillado que logra una remoción mecánica de una manera más efectiva es el cepillo con cerdas suaves. En algún momento se nos hizo pensar que el cepillo duro, claro, entonces que con 2 pasaditas el cepillo duro te limpia. No, es falso. Idealmente todos los cepillos deben de ser de cerdas suaves. En niños sí tenemos ciertas diferencias. Por ejemplo, un cepillo de más niño, la recomendación es que el mango, o sea, la parte de donde nosotros lo sujetamos, sea gruesa. ¿Por qué? Porque ellos todavía, la capacidad motora gruesa y fina, no tiene una capacidad que les permita un agarre. Entonces, al ser este mango más grueso, les va a permitir un agarre más sencillo. En cuanto a al posicionamiento de las cerdas y demás, lo que se recomienda es que sea un cepillo, puede ser oval o circular, no tiene que tener cerdas que horizontales, que verticales, que posiciones, un cepillo sencillo, oval o relativamente circular, que sí varía. La parte activa, que es la cabecita del cepillo, sí varía de acuerdo a la edad. Entonces, pero por eso es que te digo que es muy interesante, que la recomendación del cepillo debe ser dada por un profesional, porque en algunos casos, en niños, que yo veo que a los papás se les está complicando un poco la técnica de cepillados en un niño de 2 años, perfectamente yo le puedo recomendar un cepillo de un niño de 4 años. ¿Pero por qué? Porque uno está viendo un objetivo en específico. Entonces, siempre es importante que idealmente este cepillo esté indicado por un profesional. Doctor, hay gente que se enamora de su cepillo. Le toma, es parte de él. Le toma cariño. En el caso de un niño, ¿cuál es la vida útil de un cepillo? Sí, hay una etapa de los niños que ellos están en el aprendizaje, que ellos están en esta etapa de estimulación. Mi recomendación, usualmente para estos papás, es que en casa hayan 2 cepillos. Un cepillo que es el cepillo del niño, que es el cepillo que al día va a estar abierto, va a estar feo, que es el cepillo que va a estar debajo de la refri, debajo en la caja de los juguetes, es el cepillo del niño. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Deje usted primero que vaya el niño, haga su cepillado en este cepillo que va a estar bien feo, pero idealmente que papá y mamá tengan otro cepillo. Este cepillo del niño, que es el que está feo, que es el que va a estar en el piso, que es el que nunca vamos a encontrar, se pueden cambiar cada 3, 4 meses, idealmente. El cepillo de papá y mamá, que es el que después de que el niño hizo esta parte de estimulación temprana, que es súper importante, que es la que le va a ir desarrollando su capacidad motora para eventualmente poder tener un cepillado eficaz. Posteriormente, cuando papá y mamá vienen a repasar ese cepillado, esta actividad de que papá y mamá tienen que repasar el cepillado, la deben de realizar hasta los 9 años. Se dice, Randall, que se adquiere la capacidad de poder realizar un cepillado efectivo hasta después de los 9 años. Entonces, este cepillo, que es el que va a usar papá y mamá, se puede cambiar cada 4 meses. O sea, idealmente tener 3 o 4 cepillos al año, idealmente. Pero también seamos objetivos. Uno también puede ir viendo signos de que es momento de cambiar el cepillo, ¿verdad? El cepillo parece una escoba ya. Por supuesto, tampoco se requiere de mayor capacidad para uno ir sobreentendiendo que el cepillo ya está cumpliendo su vida útil. Usualmente la vida útil de estos cepillos ronda los 3, 4 meses, usualmente. Ya para ir cerrando, Adjas, la costumbre que tienen muchos niños de dormir con el chupón en la boca, eso puede ser generador de caries. Sin duda alguna. Pero el tema es que en algún momento se ha tratado de satanizar el chupón. En realidad el chupón no es el problema. El problema es que ponemos leche, a esta leche le agregan sirope, le agregan Nesquik, le agregan chocolatitos, le agregan una serie de cosas. Ese es el problema. Cuando estos residuos de leche con contenido con azúcar se permanece en las superficies dentales, posteriormente ahí es cuando se produce la caries. Randall, yo lo que casi siempre trato de mencionarle a los papás es que todos estos elementos, la pasta fluorada, los cepillos y todas estas cosas son súper útiles, pero todos estos elementos tenemos aproximadamente 200, 300 años de existir, más sin embargo la caries sigue siendo una de las enfermedades más prevalentes. ¿Qué significa esto? Que realmente
Todos estos elementos, el cepillo, el hilo dental, el enjuague funcionan, pero el elemento principal para mantenernos libres de caries es la prevención. Y la prevención, el elemento más importante, son los azúcares. La única forma de que se pueda desarrollar una caries es que exista azúcar. Estudios más recientes nos han demostrado que si nosotros logramos antes de los 2 años mantener a nuestros hijos alejados de carbohidratos refinados, tenemos una alta probabilidad de que sea un niño que posteriormente no vaya a tener padecimientos de caries. Doctor, muchas gracias. Como siempre, un placer. Estamos para servirles. El placer es nuestro de recibirlo aquí en la casa. Al doctor Adjas Rupert lo pueden localizar al 7013-6678 o en el Facebook. Vamos a... El Facebook, doctor Adjas San Rupert, así como está presente en ese momento. Tiene aquí equipo de apoyo, ¿vio? Sí, Nancy siempre haciéndome... la estoy viendo con el rayito del ojo. Muchas gracias, Adjas. Un placer, como siempre, encantado.